Filosofía como camino de autoconocimiento y felicidad. Nosotros creemos que a largo plazo esta es la solución. El tema de filosofía en el espacio Luzarra está a cargo de una escuela de filosofía a la manera clásica, llamada Nueva Acrópolis. Quiero decir que hay otras entidades, otros tipos de trabajo, pero el tema filosófico, pues tenemos una escuela de filosofía que es a la manera clásica. Decimos a la manera clásica y no a la manera moderna. Puede llamar la atención esto. Bueno, esto lo hemos tratado en distintas charlas. La filosofía moderna viene a ser un proceso intelectual. No es nada malo, es muy bueno un proceso intelectual, pero es intelectual. Tiene la fama de ser teórica y a veces de algo complicado. Quizás se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado golpe a golpe y discurso a discurso, ¿no? Como hubiese dicho Machado. Entonces, la filosofía a la manera clásica es un proceso sobre todo vital, y al ser vital incluye todo, incluye la mente, el corazón y las manos, los actos. Es una manera de vivir que hemos justificado muchas veces en charlas públicas y que, bueno, pues es lo que está en nuestros programas, en nuestros cursos de transmisión de esa filosofía. Es para buscar la mejor manera de vivir que esté a nuestro alcance o que sea nuestro destino, lo que nosotros podamos identificar. Para eso necesitamos una serie de herramientas y la filosofía clásica no nos la proporciona, porque es la que le ha proporcionado a la moderna. Lo que pasa es que la moderna se ha quedado en las universidades, las cátedras y los libros y todo eso, ¿vale? Entonces, el nombre Nueva Acrópolis es simbólico. La Acrópolis significa en griego ciudad alta. Evidentemente no es ninguna ciudad de piedra. Y por eso le decimos nueva, porque es una Acrópolis interior. Es la parte más alta a la que cada uno pueda llegar. Es el camino interno, el camino real de la conciencia para llegar a lo más alto de cada uno. Y es nueva porque para cada uno de nosotros es nuevo, es decir, será nuevo aquel lugar al que podamos llegar, aquel estado de conciencia más completo, más alto que seamos capaces. Y eso depende de cada uno tiene el suyo, no hay ninguna medida en ese sentido, sino que cada uno tiene el suyo, cada uno llegará a donde pueda. Entonces, de ahí ese símbolo también nació en Occidente y lleva ese título occidental. Es verdad que en Nueva Acrópolis la filosofía oriental es muy importante. No sé si decir que más importante que la occidental, pero en realidad no es así, es todo, porque la filosofía es una. La filosofía es una, pero claro, tiene como el cerebro humano dos hemisferios que trabajan de manera diferente, y eso es cierto. Trabajan de manera diferente. Bien, pero eso es propio de nuestro trabajo. Esta escuela de filosofía fue creada a mediados del siglo XX por un filósofo llamado, nosotros llamamos familiarmente Hall, Jorge Ángel Violaga Ricci, y él decía que todos nacemos filósofos, casi en todas sus intervenciones, para aclarar que la filosofía es algo natural al alma humana, no es un agregado, no es algo exótico, no es algo difícil ni raro que unos propio de iniciados o de gente muy lista, ¿no? Nacemos filósofos. El problema es que luego lo perdemos, pero lo podemos ver en los niños, la curiosidad de los niños, su interés por las cosas, sus mentes normalmente abiertas. Hay niños raros, pero en general en un niño normal y sano vemos la capacidad de aprendizaje que tienen, la memoria, ¿no? Cómo copian, cómo reproducen, son esponjas de absorber de su entorno. Claro, pero vienen a un mundo de no filósofos. Y entonces el filósofo que trae el alma humana en su interior se va apagando, o se va durmiendo, o se muere, no sé muy bien, según los casos. Digo que se muere porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, no vuelve a aparecer, no resucita, no aparece nunca más. En casos
la redundancia, escasos, sí, vuelve. Es decir, el ser filósofos en realidad consiste en despertar al filósofo que llevamos con nosotros. Y, bueno, en ese sentido, todos somos filósofos. Pero la situación en la que nacemos, cuando digo que nacemos en un mundo de no filósofos, sería realmente, a mí me gustaría poder imaginar qué hubiese sido yo, qué sería de mí, si hubiese nacido en un mundo de filósofos. Claro, yo me tengo por filósofo humildemente hablando, pero bueno, pues me costó los primeros 25 años de mi vida el volver a activarlo. No me puedo imaginar qué hubiese sido si hubiese nacido en un mundo de filósofos, me hubiese contagiado la filosofía, no hubiese tenido la necesidad de pasar por la desorientación total, ¿no? Por no saber dónde estaba, ni quién era yo, ni absolutamente, y bueno, luego tener la fortuna de que, en mi caso, pues lo reactivé, pues eso, entre los 23 y los 25 años, un par de añitos ahí, donde empecé a entreabrir los ojos otra vez, ¿no? Después de un pequeño sueño. Entonces, esto lo relata Platón muy bien en La Caverna, la imagen de los prisioneros en el fondo de la caverna. Esa es la situación en la que nos vemos. ¿Por qué? Pues, ¿qué son esas cadenas? ¿Por qué estamos prisioneros? Pues por la adaptación al mundo. Es decir, nosotros nacemos en un mundo de no filósofos y pues nos van dando respuestas ya precocinadas, prehechas, con mayor o menor consistencia. Antiguamente estábamos más en manos de los dogmas religiosos, que los tenemos por más duros, pero yo no estoy totalmente de acuerdo. Hoy estamos en manos de los dogmas científicos y no sé si por la manera de endosárnoslos no son más duros todavía que los religiosos. Yo no dudo que sea mejor el Big Bang que el Dios creador de la Biblia que hizo el mundo en 7 días. Tendría que pensar, a ver cuál es la cosa, ¿no? Entonces, estamos en manos de eso, no nos queda otra que adaptarnos. Nos van diciendo esto es esto, esto es lo otro, esto es lo otro, esto es lo otro, esto es lo otro. Sí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues sí, primero, este es papá, esta es mamá, esta es la tía, y así sucesivamente, pues, nos vamos llenando el álbum, y con eso nos quedamos. La cuestión estaría cuando decimos que si estuviéramos en un mundo de filósofos, eso parece ser que no ha ocurrido todavía nunca, ¿no? Pero nosotros queremos que ocurra. Tengo que confesar esa opinión que puede parecer tremenda. Nosotros queremos que ocurra. La vocación de Nueva Acrópolis es universal. Nosotros queremos hacer una escuela de filosofía planetaria. Eso tampoco ha existido nunca. De momento no vamos mal. Quisiéramos haber ido más a prisa, porque el mundo está como está y quisiéramos haber ido más a prisa. Pero bueno, vamos por 60 países, tenemos inscritos 20.000 teóricos filósofos, no está mal, eso no ha existido nunca. Entonces, ahí está, vamos a ver el futuro que nos depara, pero estamos bastante entusiasmados, estamos dispuestos a dejarnos la piel en ello. Esa es la cuestión. Es por si a veces se nos puede confundir esa vocación con algo religioso, con algo dogmático. No, es una vocación, en el lenguaje occidental sería platónica, en el lenguaje occidental. En el oriental, bueno, pues la tenéis en el Bhagavad Gita, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? O en el Sangha de Siddhartha Gautama, que nos caen un poco más lejos. Bien, entonces hemos puesto filosofía, estoy explicando un poco de qué filosofía estamos hablando, como camino de autoconocimiento y felicidad. Es un camino, hay un recorrido más o menos largo, no está estipulado para nadie cuánto, a dónde está su cumbre. El autoconocimiento va por delante, es imprescindible, y la felicidad sería su consecuencia. Vamos a empezar por el final, por el tema del punto de la felicidad. Os tengo que decir que el tema de la felicidad no es un tema de mi gusto.
sea, no es que yo he escogido esto porque tenía ganas de hablar de la felicidad y todo eso. No va por ahí la cosa. Como la felicidad es una consecuencia de un modo de vivir, pues para un filósofo a la manera clásica es una consecuencia, no es algo que va por delante. No sé si me explico, no es... el objetivo real es el conocimiento, el objetivo real es una manera de vivir adecuada. Lo otro se desprende por su propio peso. Y luego los conceptos que hay sobre felicidad, pues dejan un poco que desear, ¿no? Yo, ahora no, pero en su tiempo, si me hubiesen preguntado, oye, ¿tú eres feliz? Mi respuesta hubiese sido algo parecido a yo nunca he caído tan bajo. Estoy copiando ahí. Pero yo soy de ese sentido, ¿no? O sea, no me preocupa. Recuerdo que el maestro que fundó esta escuela decía, cuando la gente hablaba mucho de libertad, en aquel entonces, a mediados del siglo XX, la libertad era el gran tema, no era la felicidad, la libertad. Imaginaos en España, en los años 70, 75, 80, bueno, esta era la locura. Entonces, él decía, vamos a ver, ¿quiénes hablan mucho de comida? Por lógica, vamos a utilizar la lógica un poco. Pues normalmente los que tienen hambre, ¿no? Los que de comida están muy entusiasmados porque los tienes hambre. ¿Quién habla mucho de bebida? Pues los que tienen sed. Entonces, ¿quiénes hablan tanto de libertad? Pues claro, es razonable así. Entonces, para mí, en mi sentido íntimo, es decir, pues, hablar mucho de libertad, pues es un signo de felicidad, pues es un signo de desgracia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que he notado yo? Que me ha golpeado, que he visto, porque uno está en contacto con el mundo, le llegan las cosas, pues que la felicidad está importada. Vamos a decir, está así importada. No me gusta decir de moda porque eso está importada. Hay muchos personajes de distintos ámbitos, personalidades inclusive de distintos ámbitos, desde cirujanos, médicos, banqueros, inclusive, yo que sé, cuánto hay, porque tampoco he mirado muy intensivamente, hablando de la felicidad, ¿no? Y hablando de la felicidad, y dando recetas, te hacen recetas, y dando definiciones. Entonces, bueno, pues inclusive en el terreno de la psiquiatría, que pues lo he mirado especialmente, porque explican como la felicidad la llevan a cuestiones emocionales, pues explican la producción de las emociones favorables y desfavorables a través de las hormonas. Tener cuidado con el cortisol, cuidado que viene el cortisol. No voy a hablar más de las hormonas porque hay hormonas a favor, hormonas en contra, que producen distintos estados de ánimo o distintas emociones. Bueno, entonces, yo, desde luego, no voy a dar hoy ni recetas ni definiciones, pero sí que, de extranjero, sin que me viera el móvil, está apagado, bueno, apagado, no, está sin voz. El móvil, así no lo tenía que aprender de memoria. Aparte, os muestro yo pues, el buen uso, ¿no? Le toco a Google, o Google, como queréis decir, como ya lo he buscado, lo voy a buscar significado de la palabra felicidad. Aquí lo tenemos, para que veáis que no me invento, lo dice San Google, o sea, esto es palabra de Dios. Dice felicidad, estado de ánimo, subrayo, estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha, satisfacción, por gozar de lo que desea, mirad los componentes, estado de ánimo, sentimientos, satisfacción, gozo, deseo. Por disfrutar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. ¿Estáis? Esta es la... Os voy a hacer algunas preguntas, espero que no os moleste, si no queréis que contestéis. Mi pregunta, la primera, que no quiero luego ir al tema, se prevé. No vamos a debatir. No. Bueno, pues yo por chequear y porque vosotros mismos. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Hay alguien que piensa que sí? Que se atreve. Venga, lo vamos a dejar ahí y vamos a continuar. Como hemos visto, vamos a tomar la definición y como se habla siempre, o casi siempre, desde este punto de vista, vamos a hacer nosotros un pequeño análisis lógico. Estoy aplicando la lógica, no la psicología,
no aristotélicamente, no, esto no es el órgano, sino que una lógica de andar por casa. Bien, la cuestión que tendría es que, puesto que estamos hablando de estados emocionales, ¿no? Estamos hablando de deseos, estamos hablando de afectividad, estamos hablando de alegría y pena, de gusto y disgusto, de satisfacción e insatisfacción, ¿no? Porque si hablas, todo lo que pone la felicidad tiene su contrario. La satisfacción, la insatisfacción, el gozo, el sufrimiento, ¿no? Tenemos que pensar también por la contraria. Entonces, ¿eso es algo estable? ¿Es algo que podemos considerar estable, que puede tener continuidad, durar? Eso que a veces aparece en las películas, a nosotros se nos ocurre en un momento así de álgida, decimos, ojalá me quedase así para siempre, ¿no? O esto durase siempre, o eso que aparecía antes en las películas, que al final fueron felices y comieron perdices, no sé por qué, bueno, para que rime, ¿no? Podrían haber dicho otra cosa, pero para que rime con felices, pues perdices, ¿no? Entonces, a ver, ¿pensáis? Una pregunta que también lanzo, a ver, ¿os parece que puede haber duración, estabilidad, que podemos apoyarnos, como confiarnos en una felicidad basada en estados emocionales? ¿Qué os parece? No, ¿verdad? Sin embargo, es como normalmente la entendemos y muchas veces la vivimos, ¿no? Con una especie de esperanza, no sé si decir un poco miope, ¿no? de que eso pueda llevarnos. Vale, pues vamos a continuar, no nos vamos a detener. Son preguntas que un poco quedan en el aire para que la reflexión sea un poco compartida, ¿no? Entonces, bien, entendiendo además estos modos de felicidad, esos modos de felicidad, es decir, satisfacción de deseos, situaciones de gozo, estados de ánimo maravillosos, todo eso tiene unas condiciones, ¿no? Para obtener eso hay unas condiciones. Como si dijéramos, vamos a comer una paella, hay unas condiciones. Pero hay que traer arroz, hay que tener una serie de ingredientes. Los ingredientes con los que se hace todo eso, con los que se cocina todo eso. A ver, aquí ya os hago un poco adivina. ¿Cuáles son los ingredientes? Para que veamos cómo se ha construido la idea de felicidad en nuestra cultura. ¿Cuáles son los ingredientes de esas situaciones maravillosas? Riqueza, belleza, estatus. Salud. Para mí viene de verdad. ¿Quién ha dicho? Ah, mira, aquel viejo también. Ese es otro dicho. Te he oído. Hay una vieja canción, que es más antigua que todavía, tan vieja como yo, que era que en la vida hay tres cosas. Quien tenga estas tres cosas que le diga gracias a Dios. Es la santísima trinidad del pueblo. Salud, dinero y amor. Ahí se resumirían las condiciones. Lo de belleza, bueno, puede ser, porque también se vende eso mucho, pero con salud, dinero Y amor. Con eso yo te digo que la paella sale. Está. Bueno, entonces, vamos a ver, para que veáis a dónde vamos a parar. Vamos a pensar por lo contrario. Lo contrario de la salud es la enfermedad, ¿no? Lo contrario del dinero es la pobreza. Lo contrario del amor vamos a llamar la soledad. Vamos a decir, por ejemplo, aparte de la pandemia moderna, hay una pandemia de soledad, no hay una pandemia de depresiones, como se está generando una pandemia de suicidio, no sé si estáis al corriente, pero todo eso es real. Se habla menos que del virus, no sé por qué, porque son más importantes, mucho más importantes y más difíciles de tratar. Y las mascarillas aquí no funcionan. Entonces, pensando en los contrarios, si nosotros nos identificamos o nos contagiamos o nos dejamos llevar, no sé de qué manera, por este modo de felicidad, que es muy fácil, vamos, yo no me considero exento, estoy utilizando la razón y la lógica, pero en cuanto te descuidas te metes en ese percance. Si nos dejamos llevar, evidentemente esto va a tener unas secuelas. Las secuelas
de cuando no tenemos salud, de cuando no tenemos dinero, de cuando no tenemos nadie que nos quiera, y nos sentimos solos. ¿No? ¿Cuál sería la secuela real de todo eso junto? Adivina, podéis decir lo que queráis, pero bueno, yo estoy haciendo un poquito lógico. ¿No podríamos decir que es el miedo? ¿No? Vamos a ver un poquito solo. ¿No podríamos decir que es el miedo? Y que ese miedo es pandémico, mucho más que todo lo que has dicho, porque todo lo que has dicho está dentro de la vasija del miedo. Como por ejemplo esta pandemia ha demostrado que, bajo el punto de vista, esta pandemia es una tontería. Esto no es nada, espérate que pase algo grave realmente. Hay que conocer un poco de historia. La peste negra o algo así, la peste bubónica, que mata a 1/3 de la población, pero directamente, vamos, moría la gente por millones. No de uno en uno, de 5 en 5, de 10 en 10 o de 15 en 10, por millones. Si no, mira la historia lo que estoy diciendo. Y podéis pensar, pero eso ya no va a ocurrir. Hace 4 días había gente que no pensaba que en Europa pudiese haber guerra ahora. 4 días antes estaba la gente ingenua que decía, ¿cómo puede pasar esto en el siglo XXI así? Rompiendo las vestiduras, ¿cómo puede pasar esto en el siglo XXI? Pues se sabe un poco del siglo XX, del XIX, del XVIII y del XVII. Quien se haya tragado la historia de que esto ya está encaminado, pues se lo va a pasar mal. En este futuro próximo, no en un futuro muy lejano. No soy pesimista ni nada, estoy hablando, yo tengo mucho sentido histórico, mi pasión es la historia. Entonces, no, para mí la historia es la humanidad es la misma. Que la gente se disfrace de lo que quiera, que se disfrace de lo que quiera. Miro al ser humano y veo el mismo ser humano que encuentro en toda la historia conocida. En otras condiciones, cuidado. Las condiciones se pueden deteriorar o se pueden romper. Absolutamente. Son condiciones externas. No son internas, no son reales. Pasa como con la felicidad. Estamos hablando de una felicidad, me estoy adelantando a donde quiero ir con el razonamiento, que se basa en condiciones externas. Algo exterior a nosotros, no es nuestro. Nos lo dan. Nos esperamos que nos lo den. O la gente espera que nos den felicidad. Los demás, las condiciones. Venga, entonces, yo estoy hablando ahora del miedo. Una vez que si nos coge ese miedo es muy fácil que coja. Yo, he trabajado toda mi vida, casi desde los 25 años, como os he dicho, de una manera efectiva con la filosofía y he ido eliminando cosas las que he podido, ¿no? Pero yo tengo memoria y me acuerdo de cuando era más joven, y siendo joven te empieza a impregnar una especie de humedad fría. Es un miedo al mundo, un miedo al futuro, el pensar que vas a necesitar a la gente. Yo eso lo he eliminado, no he eliminado otras cosas, no, otros problemas, pero ese no. Pero ese está generalizadísimo, ese posee a la gente, en general. Y a lo que os quiero señalar es, ¿a dónde lleva ese miedo? Os doy una pista. ¿Ese miedo puede permitir que nosotros seamos dueños de nosotros mismos? ¿Puede permitirlo? ¿Quiénes serían los dueños? Nuestros dueños. A ver, ahí ya os dejo un campo amplio. A ver, decir, ¿qué se apropia de la vida del ser humano? Todo tipo de miedos. Sí, el miedo, pero el miedo cobra formas. El miedo el miedo produce sus criaturas. Os estaba diciendo, cosas más inmediatas. Por la empresa en la que trabajáis se puede adueñar de vuestra vida, simplemente por ese miedo que tenéis. Sí. Que no se nos ocurre. He dicho la medicina, pues la empresa, el sistema económico en el que vivimos, tu misma familia, que a lo mejor tienes una suerte inmensa y tienes una familia ideal, cosa que yo no creo, para nada. Yo creo como Confucio, Confucio.
Si quieres conocer a las familias de los demás, conoce a la tuya. ¿Y a qué lleva el miedo? A la esclavitud. La esclavitud moderna. Así estamos hablando. Los esclavos antiguos ahí remando en las galeras o en las minas. Muy bien. Eso en Europa Occidental ha pasado. Ahora, recorrer el mundo y ver que eso existe todavía. En la mayor parte del mundo. Pero, bueno, como aquí estamos en la cultura occidental, que somos tan majos, pues la esclavitud ha cobrado otras formas. La esclavitud también se instala en las mentes y en los corazones de la gente. Ahí es donde hay que buscarlo. Nos controlan desde dentro porque nosotros nos dejamos controlar. Por nuestro miedo, que nos debilita, que nos inclusive inhabilita. No quiero exagerar, pero según los grados, todo tiene grados. Yo no me estoy refiriendo a nadie en particular, estoy hablando de algo general. Vosotros podéis examinarlo, si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con esto, porque la gente es libre y hace lo que quiere. Como dicen los políticos, ¿no? Los ciudadanos son mayores, saben lo que quieren, claro que sí. Por eso me votan a mí, claro, ¿no? Demagogia pura y dura. Ahora voy a la política. Es un circo increíble. Si os lo tragáis, pues ya lo siento. Oye, que cada uno trae lo que quiera. Para eso está. Bien. Entonces, bueno, vuelvo a la caverna. Vuelvo a la caverna de Platón. ¿Qué es lo que propone la filosofía? Porque no es Platón, es la filosofía clásica. La moderna en general también, O sea, la moderna en general no es tan diferente de la clásica, solo que no tiene un modo de vida. O sea, no hay escuelas de filosofía para vivir como filósofos. O sea, lo que el Nueva Acrópolis trae al mundo es de nuevo escuelas de filosofía de manera clásica, donde vivimos en comunidad los filósofos. Nos asociamos. Así cuando nos atacan nos defendemos mejor. Hemos aprendido la historia. A Sócrates le metieron la cicuta. Eso es la Atenas democrática. El Tribunal Popular de Atenas lo condenó. No soportaban a un hombre libre. Porque un hombre libre contradice lo que piensa la mayoría. La tesis fundamental de Platón en la caverna es que nos larguemos. Claro, él lo explica bien porque tienen las cadenas y las cadenas esas son difíciles de quitar. Pero lo que enseña la filosofía es alargar las cadenas y largarte de donde está la muchedumbre, de donde está la gente, de donde está la mayoría. Esa es la tesis fundamental de la filosofía clásica occidental. La oriental ya ni nos digo. La oriental es increíble. Entonces, la tesis es que te largues, que te quites la cadena y te vayas. Te vayas de ahí. Ese es el primer paso. Con eso no está resuelto. Pero sin ese paso, no hay más. Es el primero. El orden es exacto. Entonces, bueno, pero eso no es... Me menciona Platón, pero no quiero meter. Empiezo a hablar de Epicteto, de Séneca, de lo que piensan, para que no creáis que no lo he inventado yo. Yo también lo pienso y lo me he identificado con eso. O sea, yo lo que digo, si yo digo algo, a lo mejor que diga, mira, esto lo cuento, pero no, yo en general me identifico con lo que estoy diciendo, en lo que yo vivo, en lo que yo creo, en lo que yo reconozco, además, como mi vida. Entonces, cuando, por ejemplo, Séneca en sus cartas y todo lo demás, a su hermano, por ejemplo, a su hermano, el mayor Galeón, le decía, vete de donde va la mayoría, dice, lo que la mayoría vive es una cadena de errores que se transmite de generación en generación. O sea, tanto más gente participa de algo, más falso es. Así directamente, es la regla proporcional. O sea, la confianza en que porque algo lo hacen todos, o porque algo lo creen, o porque algo... es la nota que le dice al filósofo, examínalo a fondo. No te lo creas. No te lo creas. Claro, ¿de qué estamos hablando? De algo fuerte, que es la individualización. No el individualismo, que ahí toco las palabras, la individualización, que es de lo que también estoy tratando en el fondo hoy, con el tema de la felicidad, que es conseguir el yo, tener un yo real. Que Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, sí, pero la sutileza es que yo soy yo, primero soy yo. Y luego están mis circunstancias, evidente. No existe un ser humano sin circunstancias.
La primera circunstancia que tenemos es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Lo que nos pertenece como personas. Y luego nuestro entorno. Claro, no existe nadie sin entorno. Pero si no hay un yo real, todo lo demás, ¿qué es? Pues lo que te va a comer. Lo que te va a invadir. Lo que se va a hacer contigo y te va a disolver. Y va a hacer que tu vida pues sea estéril. Ya me adelanto un poco a la idea de felicidad que tiene que ver con fructificar. Cuando le he dicho, eso tiene que ver con la agricultura, en Plinio, claro. Tiene que ver con fructificar, pero no vas a poder fructificar. Si te invaden las plagas del mundo, todo lo que te rodea te comen. Bueno, pues ya está, pues uno más. Si total, tampoco. Decían que, no lo quiero decir, como mal de muchos, consuelo, no tiene que ser porque de tontos. Mal de muchos, consuelo de muchos. La mayor parte de la gente lo que hace es consolarse. La religión, que es algo que se ha ido quedando atrás, era un consuelo para la gente. Ahora el consuelo es la ciencia, empezando por la medicina. Vas y vas a ver que te pongan algo, te soluciona el problema. Me viene a la memoria, no lo puedo evitar, algo que me decía mi abuela. Cuando yo tenía 8 o 10 años, me iba con los amigos ya, y me decía, mi abuela la alicantina, Amparo, decía, hijo, dice, tú, si ves que todos se tiran a un pozo, tú no. Yo me quedaba perplejo, porque yo no veía a nadie tirarse a un pozo. No decía pozo. Pero bueno, tenía respeto y cariño a mi abuela, y decía, sí, abuela, sí. Vale, me iba. No me iba a quedar discutiendo con la abuela, aunque yo era bastante peleón, pero bueno. Sí, abuela, sí. Por los años, por muchos años y mucha experiencia, ahora sí que veo el pozo. Ahora sí veo el pozo. Digo, como la gente se tira al pozo. ¿Por qué? Porque se tiran los demás. Y como se tiran los demás, yo también. Mi abuela decía, tú no lo hagas. Yo no sé muy bien a qué pozo se refería mi abuela. Al pozo que ella conocía. La mujer había tenido 11 hijos, había perdido más de la mitad, había pasado la guerra, uno le mató una bomba, era en Alicante, pero la última ciudad que cayó en la guerra. Y ahí habían pasado la de Ucrania y ya la habían pasado. Y mi abuelo era panadero, gente humilde. Esta era la parte republicana de mi familia, luego tenía una parte conservadora que era la del interior, la de los campesinos. Por ejemplo, otro dicho que decía, yo siempre les dije a mis hijos que la política es para los que viven de ello. A los que cobran, los demás no. Los demás nos están vendiendo el pollo, por la moto. La política es para los que viven de ellos. Bueno, son cosas que se pueden rebatir, se pueden discutir, no son verdades, pero son cosas interesantes, ¿no? Son referencias pintorescas, vamos a decir. Bueno, entonces, el tema es buscar. Esto es lo que Platón nos habla detrás del movimiento, de los que se liberan de las cadenas y se van de ahí del fondo, luego a ver a dónde van, que eso es otra historia, es una historia larga, complicada. Pero una cosa que se asocia a la filosofía es buscar, ser buscador. La definición del filósofo es que amas la sabiduría, o amas la verdad, o amas el bien. La sabiduría en Grecia, en el lenguaje platónico, era el bien, la verdad, la justicia, la belleza, amas todo eso, ¿no? Entonces, lo buscas. ¿Por qué lo buscas? Porque no lo tienes. El concepto de filósofo es un concepto de humildad que nace en Grecia a partir de Pitágoras para dejar claro que el que trabaja en eso no es un sabio, no es que lo tiene, sino que justamente lo busca y lo ama porque no lo tiene. Eso lo deja claro. Por lo cual, es verdad que el filósofo debe ser responsable de lo que dice y de lo que hace y debe dar ejemplo, pero no es perfecto, no es el sabio, no lo tiene, sigue siendo un filósofo. Entonces su ejemplo es de esfuerzo, de honestidad, de no mentir, porque si vas buscando la verdad no puedes llegar a mentir, o por lo menos innecesariamente. Pueden existir las mentiras piadosas, a los niños a veces hay que mentirles,
Y a veces las personas mayores también, pero por piedad, por compasión, no para estafarlos. ¿Me explico? Claro, pues se llama existe. Yo acepto el término mentira piadosa. Cuando buscamos, y hemos hablado de ser dueño de sí mismo, de no ser un esclavo, porque todo esto entendemos que son condiciones para esa verdadera felicidad que buscamos. Vamos hacia ella. A ver si la podemos vislumbrar. Yo no soy un mago, no puedo haceros ver las cosas porque sí. Pero a lo mejor os puedo acercar un poquito, o nos podemos acercar juntos, ¿no? A ver algo, que está más allá de todas las apariencias con las que nos movemos. Pero cuando decimos que buscamos, a ver, ¿dónde? La pregunta sería ahora, ¿dónde buscaríamos lo que necesitamos para no ser esclavos? El alma. Vale, el alma es un concepto ambiguo. Alma viene del latín anima, que significa motor. En un coche es lo que mueve al vehículo. ¿Sí? Pues es el motor. Y el alma puede ser algo relativo. Por ejemplo, la energía vital mueve al cuerpo físico. Las emociones mueven a la energía vital. Te pueden hacer saltar, correr, huir. ¿Cuál es el alma? Aparte, voy a dar otra pista, vamos a ver. El cuerpo físico es mineral, ¿sabéis qué es mineral? Todo lo que tenemos aquí puesto está en la tabla periódica de los elementos. ¿Sabéis? Y si hay alguna cosa que no está es porque no lo han descubierto. O sea, ni lo sabemos nosotros ni lo sabe la tabla periódica. Vale. La parte vital, la parte energética la compartimos con las plantas. Ellas son más vitales que nosotros, sintetizan la luz solar, nosotros no sabemos hacer eso. La parte afectiva emocional, como cualquiera que tenga una mascota lo sabe y si no lo puede deducir, la compartimos con los animales. El alma de los animales es emocional, es emotiva, es afectiva. Entonces, cuando dices el alma humana, no es mineral, no es vegetal, no es animal, es humana. ¿Dónde puede estar? Consciente. Vamos a ver, estoy hablando de qué naturaleza es. Consciente. La conciencia es la función fundamental del alma humana. El alma humana es consciente. No decimos que los otros no son conscientes, pero no son conscientes como nosotros, porque todo esto son términos relativos. ¿Cuál sería la parte del ser humano que es la propiamente humana, que solamente la tenemos nosotros? El cuarto reino de la naturaleza. La mente, ya hemos llegado. Esto no está, la antropología todavía no lo ha aceptado, esto es futuro. Nosotros somos el cuarto reino de la naturaleza. La antropología todavía nos dice, esta antropología moderna, que somos un animal listo, el Homo sapiens, un homínido. O sea, que no se sabe el sapiens de dónde ha salido, por cierto, o sea, está perdida completamente la antropología. Pero lo que sí es un hecho, que la lógica os lo puede decir, es que en este planeta no hay otros seres con el modo de conciencia nuestro, o sea, mental, una mente propia. Cada uno tiene su parcela mental, su mente propia, y según la cultiva y la trata, pues hay algunos, como el vocabulario que tenemos, que la tienen más amueblada, menos amueblada, algunos abandonada, otros tienen un cacho mente que no saben dónde ponerla, no saben dónde meter los muebles. Entonces, bueno, pues hay de todo, estados mentales, vamos a ver. Está en nuestra mente. Bien, a ver. Vamos a intentar seguir con la lógica. Estoy aplicando la lógica, la lógica básica. Bien, a ver. Bien. Ahora vamos a pasar de la lógica a la física, diría un griego. La physis, que es la naturaleza. La física, en griego, physis, es la naturaleza. La última pregunta es, ¿esa naturaleza humana, aunque se distingue de los otros reinos, pero esa naturaleza es exclusiva, esa naturaleza mental, esa naturaleza es exclusiva o es universal? Una pregunta bastante grave que ya está en la filosofía. ¿Es única? ¿No hay otra? Vive por sí misma. Vamos a seguir en el misterio de dónde ha salido, porque claro, en la filosofía
no solamente se pregunta quién soy yo, la filosofía no solamente te hace preguntarte quién soy yo, que es una relación con el no yo, por lo que no soy yo. Esto es fundamental. Más adelante lo voy a insistir, si no distinguimos lo que soy yo de lo que no soy yo, no vamos a resolver el problema de la vida. No, vamos a seguir, bueno, con el dogma científico de que el mundo es un azar, ¿sí? Es un azar. Luego, ¿sabéis cómo nos explican cómo somos nosotros? Pues empezamos con la herencia genética, ¿no? Los padres, luego vienen los abuelos y al final las constelaciones familiares, ¿sí? Después de eso viene la cultura, la educación, las circunstancias. Y todos son azares que podían haber sido de otra manera. Y al final, ¿cómo resolvemos nosotros el tema de la felicidad? Nosotros no. Mucha gente. Pues comprando lotería, especialmente de Navidad. Claro, dentro del azar, a ver si te toca. Pero claro está lo otro. Todas las desgracias del mundo que ocurren y muchas de las que te pueden ocurrir a ti, cuando te tocan, ¿qué haces? No he tocado. Una vez bromeamos Iñaki y yo, ¿te acuerdas de Iñaki? Sí, No, en una clase de psicología, escenificando, haciendo psicodrama, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí. Hace ya muchos años. Bueno, entonces... ¿Por qué a mí, Dios mío? ¡Por Dios mío! Claro, es un clásico también, ¿no? Lo dijo, ¿por qué a mí mi pan? ¿Por qué a mí agujero negro? No, andan con las fotos del agujero negro del centro de la galaxia. Pero si quedamos en algún agujero negro y de ahí no se sale. Bueno, entonces, a ver, la pregunta. Alguien que me diga que sí o que no. ¿La naturaleza humana es exclusiva o forma parte de una naturaleza mayor? Los griegos le llamaban macrocosmos, porque esa naturaleza está ordenada. Cosmos, el término griego es orden, que implica que hay una ley, no un azar, sino ley. Para la filosofía clásica, el cosmos es legal, el universo es legal, está gobernado por leyes, todo él. No una por aquí y otra por ahí, no. Y hay una ley general en Oriente, eso es importantísimo. Es uno de los conceptos más importantes de la filosofía oriental, se llama Dharma. Dharma, la ley. Que aplicado a nosotros, en pequeño, es el deber. El deber que le toca a cada uno. El deber ser de cada uno. Lo que cada uno tiene que ser. Que cada uno tiene que resolver. No está escrito. Bueno, nadie me dice si piensa... A ver, os voy a contar una anécdota de los filósofos antiguos que bromeaban con esto. Decían, fíjate tú qué curioso, que somos casi nada materialmente, ¿no? Porque ellos tenían ya concepto del mundo infinito, eso no es nuevo. Hay textos que dice, y como sabemos todo, la Tierra es un punto en el infinito. Escrito en textos de hace 2000 años, que se pueden encontrar. También nos han difamado de que no sabían nada. Luego no nos coincide nada, claro, que estas culturas tenían que saber mucho más de lo que dicen, ¿verdad? Sabían eso. Y decían, pues, qué curioso que no somos casi nada materialmente y nos hemos quedado con toda la inteligencia del universo. ¿Os parece? ¿Qué es el razonamiento? No somos ni átomos en el universo, somos... Ellos decían microbio, la palabra microbio, digo, microbios, bios es vida, biología. Son términos griegos, tenemos muchísimos. Pero ellos hablaban del macrobios, la gran vida, y de los microbios. Nosotros no somos ni microbios, pero bueno, vamos a poner que seamos un microbio. Un microbio que no es casi nada, materialmente hablando, y tiene toda la inteligencia del mundo, o sea, nos la hemos quedado nosotros, es nuestra. ¿Nadie me responde a esto? Es la última, no hago más. Tenemos miedo. Qué chistoso. Yo voy a la tesis de la filosofía de la manera clásica, lo cual vais a entender también porque nos hemos sumado a la filosofía de la manera clásica.
Esa es la tesis. La tesis es que la naturaleza, como la vida, es una. No hay dos, ni dos vidas. La vida es una. Esa es la tesis fundamental, la tesis de la unidad, donde viene la palabra latina universo. Pero la tesis griega es el universo manifestado, es la palabra, es el logos, es la expresión de Dios. Y ese universo que es uno se expresa de una manera dual. Se expresa de una manera dual. Esa dualidad la podemos resumir, la hemos oído hablar, tenemos materia y espíritu. Vamos a resumir todo esto porque si no, no quiero acabar. Materia y espíritu. Bueno, para ellos la materia es el vehículo. Esto en Oriente está muy claro, el término vehículo. Y en Occidente no se ha conservado. Y el espíritu es el conductor. En realidad, el espíritu es la ideación, es la idea que gobierna todo, es la conciencia del cosmos. Y la materia es su vehículo, es su expresión. Por eso la manifestación divina en el universo. El universo entero es una manifestación divina. Es el cuerpo de Dios. Una cosa impresionante. Bueno, entonces, este juego de conductor, vehículo, materia-espíritu, se da en el ser humano. Porque el ser humano es un aspecto de la naturaleza universal, como todos los seres que existen. Todos pertenecemos a la misma naturaleza. El tema es que nuestras expresiones son diferentes, pero es la misma naturaleza. Bueno, en el ser humano, cuya expresión genuina es la mente, esta doblez, esta dualidad se expresa en dos mentes. Se puede decir que tenemos dos mentes o se puede decir que tenemos una mente doble. Cualquier cosa vale. Una de las mentes o un aspecto de la mente conecta con la materia, conecta, expresa, conoce a la materia, se vincula a la materia, vamos a ver, vínculos, y la otra conecta con el espíritu, se vincula con el espíritu. Pero en esa dualidad, en ese juego de las dos mentes, hay una mente que debe dirigir a la otra. Y la otra debería obedecer. El hecho que se da en el ser humano es que esa mente que debería obedecer, no obedece. Y entonces el ser humano vive una guerra interior. Que la tiene que resolver cada uno. Nadie puede combatir en el campo del otro. Estamos constituidos de tal manera que nadie puede combatir en el campo del otro. Puede compartir no es combatir en el otro, es compartir el sentido de la guerra, que es el sentido de la vida. ¿A dónde queremos ir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sentimos? Y todo lo demás. Pero el ser humano, su característica es la individualización del yo. Tenemos un yo individualizado precariamente. El proceso de evolución del ser humano es llegar a una individualización total, o sea, un yo autónomo, no independiente, cuidado con las palabras, esto es política, autónomo, que se autogestiona, que es responsable de sí mismo y que va a responder como responsable de sus actos ante la ley universal. En Oriente le llaman karma a esto. Se ha divulgado, la gente cree que sabe lo que es el karma, pero es algo tremendo. Es algo tremendo, es la ley como consecuencia de nuestros actos. Está la ley como precepto, la ley como rectitud. El concepto más importante, por ejemplo, en el budismo es la rectitud, ser recto, que es cumplir con la ley. En la medida en que por nuestra imperfección no cumplimos, eso lo hacemos todos, en una medida que quien incumple mucho, pues está viciado. Y quien incumple menos, y quienes incumplen poquito, eso es lo que está mejor. O sea, el grado de cumplimiento de la ley, por el grado de victoria del espíritu sobre la materia, indica el grado de evolución y el estado de felicidad real del ser humano. Porque es el estado de realización. Mirad, estas mentes tienen nombre en Oriente. En Occidente
es un monólogo. Platón y Aristóteles han creado una serie de textos donde hablan del alma racional, del alma irracional. Es un poco más complicado, como lo explican ellos, ¿eh? Y no se entiende muy bien el término logos por razón, no se entiende bien porque eso colapsó. Esas escuelas colapsaron y ese mundo no se entiende. Lo que pasa es que en Oriente eso ha continuado. Y tenemos textos y enseñanzas más complejas. Así de sencillo, ¿eh? Entonces en Oriente todo esto tiene nombre, ¿eh? La mente en Oriente, vamos a ponerlo para que sea mejor, se llama manas. De esa raíz manas, en las lenguas indoeuropeas, como el inglés o el latín, queda man, el ser humano. Significa el pensador. Es la misma palabra, human, ¿eh? En latín, es lo mismo. Es el pensador. Manas es la mente, ¿vale? Y esa manas, la mente como tal, esa es la mente que se vincula al espíritu. La mente que está destinada a que el ser humano tome conciencia de quién es y se dirija a donde se tiene que dirigir, se oriente. Y luego está la mente que debería obedecer, que esa es la polémica, ahí está el problema, que en Oriente le llaman kama manas. Kama no tiene nada que ver con la kama nuestra, sino que kama es deseo. Deseo mente. Es una mente que está el orden es importante, kama mana, no es manas kama, es una mente que está poseída por el deseo. Es la mente que utilizamos comúnmente. Es la mente con la que hemos nacido. General, gente normal, los genios no hablo, ¿eh? La gente normal como nosotros hemos nacido con esa mente que propende ¿a qué? A tener deseos y a satisfacerlos. ¿Vale? Y entonces, la mala educación que tenemos es que no nos enseñan esto. No nos enseñan cómo tenemos que nuestra mente, cómo funciona. No hay educación sobre esto. Cómo dirigirla, cómo entrenarla. Toda la filosofía oriental y occidental, toda, es el entrenamiento, son las instrucciones, que son muy vastas y por eso son muy complicados. Yo estoy simplificando todo, no sé, muy complicado. Pero es el entrenamiento, es la disciplina, son las instrucciones para conseguir que manas dirija a kamamanas, porque en realidad son de la misma naturaleza. El problema está aquí, en ser dueños de los deseos. ¿Cuál es la situación normal? Desde niños, que los deseos son nuestros dueños. Y de ahí todos los males que están. Todo. No era el miedo o la ignorancia de todo esto, sino los rencores, las envidias, todas las patologías. Todas las patologías de la mente vienen de está poseída por los deseos y cuando esos deseos la corroen, la inhabilitan, bueno, estamos enfermos. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona normal mantiene un cierto equilibrio, y la vamos normal porque no está declarada la enfermedad, no está diagnosticada la enfermedad, pues ¿qué pasa? Que los deseos están más o menos limitados. Dominan a la mente, pero no se han disparado, no han enloquecido a la persona. No la han enloquecido, mucha gente se enloquece, ¿no? Esto lo están explicando algunos psiquiatras de otra manera. Ellos van por el lado de la biología pura y dura, hormonas. Y entonces ellos lo que hacen, y por la investigación del cerebro, ellos se basan que tienen carros o tienen como mucha autoridad. Estamos conociendo el cerebro. El cerebro no es la mente. Todavía está por asentar. Hay científicos que lo creen y lo saben, pero la mayoría creen que la mente es un producto del cerebro. O sea que lo importante es el cerebro. Cuando el cerebro es el ordenador, el órgano de la mente. Lo que la mente utiliza. Evidentemente, si hay una avería, como yo bruto tiene una avería del ordenador, pues el programa no sale, claro. Pero la causa no es porque él sea el que produce los programas. Él es el instrumento. Si sabéis el instrumento, pues vamos a poder utilizar. Como vosotros sois los conductores de vuestros coches, ¿verdad? Si se os avería el coche, pues se para. Pero no estáis averiados vosotros. Se avería el coche. ¿Vale? Bueno, entonces, para acabar, lo que os tengo que decir es que lo que se llama en Grecia
ética, o en Roma moral, mores, que son costumbres, las costumbres de los filósofos, la forma de vida filosófica, de donde vienen estas palabras, porque esto es igual que hay la religión, moral social, no. Hay una ética y una moral que es filosófica, que es la de los filósofos, que es el modo de vida filosófico. Todo esto deriva de este conocimiento. O sea, las disciplinas, los entrenamientos, las investigaciones, los trabajos, la forma de vida, el compartir la vida de los filósofos es para emanciparse, para lograr el dominio de la mente inferior, para establecer, nosotros llamamos a Manas la mente pura. Pura quiere decir no mezclada con deseos. El origen de la palabra felicitas es fecundo, fructífero. Claro, hace referencia a que es un término del mundo vegetal que se utiliza en los misterios. Por ejemplo, en los misterios de la antigüedad se llamaba al que ingresaba neófito. Nosotros decimos neófito. En griego, neófitos es nueva planta. Porque ¿qué es lo que hace realmente la filosofía? Cultivar. La educación filosófica, la palabra educar, del latín, es educire, es seducir esa chispa, esa potencia, esa semilla que tenemos el ser humano también por naturaleza, lo tenemos todos, cultivarlo. Y entonces cuando el cultivo es donde viene la palabra cultura, como decimos agricultura, educación, cultura, esas palabras han perdido sentido. ¿Por qué han perdido sentido? Porque son un fraude. La educación que tenemos es un fraude. Y la cultura, pues es cualquier cosa. No son los caminos del alma para encontrarse consigo misma. Para conocerse, el lema griego, conócete a ti mismo. Es tremendo. Lo que pasa es que ese sí mismo, si en principio no sabemos ni lo que es, hay mucha gente que cree que se conoce. Y conoce pues algunas cosas suyas, algo de su historia, a veces sus traumas, sus problemas. Eso no es conocerse a sí mismo. En las enseñanzas orientales, iniciáticas, se dice: el conocimiento de sí mismo es hijo de las buenas obras. Quien no obra bien, quien no sigue la ley, porque no la conoce, no puede conocerse a sí mismo, no sabe quién es. Una persona está loca, un criminal, no sabe quién es. Como un ser humano normal tampoco sabe quién es. Tiene unas condiciones. Y esto es lo que se enseñaba, esta diátesis de la filosofía a la manera clásica, esta es la nuestra. Para nosotros poder ejercer esta educación, esta formación, somos, no voy a decir absolutamente, porque eso no existe el absoluto, pero somos independientes. Esta escuela de filosofía de manera clásica es independiente, no tiene nada que ver con ningún estado del mundo, ni con ninguna iglesia, menos todavía, ni con ningún consorcio económico, somos pobres, ¿vale? Y a mucha honra, ¿no? A mucha honra. Dependemos de nuestros recursos, de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, ¿no? Pero nosotros somos capaces de poner en obra, como saben todos aquellos que participan de ello. Entonces, bueno, esto es algo que quería traeros como concepto de felicidad. Pasa por el autoconocimiento, es el desarrollo, es la realización del ser humano, y ese ser humano es relativamente feliz en función de su propio desarrollo, de su propio florecimiento, de su propia fructificación, que son también términos que están inclusive en la filosofía americana precolombina, el alma que florece y luego fructifica, claro. Ya lo último que os digo es la imagen de la filosofía que daban los estoicos. Bueno, los estoicos daban varias, pero hay una que es la que yo he utilizado, porque la tengo básicamente trabajada, que la filosofía es como un huerto. Un huerto donde hay una valla, hay un árbol y se arbusla frutos. Pues la valla es la lógica. La filosofía tiene tres partes. La lógica es lo que he aplicado. Distinguir qué es y qué no es. Lo delimita. El terreno donde se trabaja la filosofía se ha delimitado lo que es de lo que no es. No se trabaja con lo que no es. Sería totalmente inútil. Entonces es el árbol. El árbol es la naturaleza, la fisis.
lo que somos, el árbol. Y los frutos del árbol es la ética. Parte de la filosofía, la lógica delimita la naturaleza, la física, lo que somos, y el fruto, la ética, ¿qué es lo que hacemos? Es nuestro modo de vivir, que de lo que un filósofo debe dar cuenta. Un filósofo no debe dar cuenta de lo que sabe en el sentido intelectual de la palabra. Puede ser un erudito, no, debe dar cuenta de su modo de vivir, qué hace con su vida. Dentro de su imperfección y de sus limitaciones, pero esa es su moral, esa es su ética, esa es su intención de vida. Y bueno, esto es lo que os quería ofrecer hoy como imagen de la felicidad y el autoconocimiento. Muchas gracias.